Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Ya es lunes 9 de mayo, son las 10:05 y arranca Getafe Despierta. Ya tenemos a nuestros políticos, casi toda la corporación municipal representada hoy en la mesa de Getafe Radio, prestos y dispuestos para empezar con el debate. El tema elegido, educación. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que los municipios no tienen competencias en esta materia, ya que es la Comunidad de Madrid la que las asume, en Getafe tenemos varios frentes abiertos. En pleno proceso de escolarización, decenas de padres se irán de vacaciones con la incertidumbre de si las obras de las escuelas de sus hijos estarán terminadas antes de que comience el curso escolar. No en vano, dos colegios, el Nuevo del Bercial y el Miguel de Cervantes, del barrio de Los Molinos, se encuentran en fase de obras. Y aunque recientemente la Comunidad de Madrid ha confirmado que estarán terminados, la duda sigue estando ahí. Otro de esos frentes, a los que hacía mención al principio de la presentación, es el Colegio Emperador Carlos V. Desde que este centro abrió sus puertas hace ya 6 años, los niños y niñas en él matriculados, sus madres y padres y la comunidad educativa conviven con las obras de ampliación del mismo. Primero fue el comedor, ahora el gimnasio y las aulas de primaria, lo que nos lleva a plantearnos otra pregunta que contestaremos a continuación. ¿Es acertado construir colegios por fases? Pero tampoco quiero olvidarme de los datos. Recientemente el sindicato Comisiones Obreras hacía público un informe en el que denunciaba que la zona sur de la Comunidad de Madrid es la que tiene los ratios más altos por aula. En concreto, en Getafe estamos hablando de 25 o 26 alumnos por aula en la etapa de infantil. Algo realmente preocupante si tenemos en cuenta que recientemente en otro colegio de Getafe, el Colegio Público Seseña y Benavente del barrio del Bercial, en ese colegio los padres y madres enviaban una carta al DAT, a la Dirección del Área Territorial Sur, cita en el municipio vecino de Leganés, en el que pedían explicaciones sobre por qué no se habían cubierto las plazas de profesores de apoyo en esa etapa educativa, en la etapa de infantil, que en la actualidad cuenta con 310 alumnos matriculados, si no me equivoco, el centro con mayor número de niños matriculados en esta etapa educativa. Así que si os parece, vamos a dejar una cuña a nuestros oyentes en la que indicamos cómo poder participar en la tertulia de hoy. Podéis participar, os lo recordamos, con vuestras preguntas a nuestros políticos y a continuación paso a presentarles y comenzamos con el debate. Escuchamos esa cuña. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.
estamos aquí listos para comenzar con ese debate que presentábamos hace unos minutos en Getafe Radio. Y ya tenemos sentados en la mesa a nuestros políticos. Buenos días, Álvaro Gómez, concejal de Educación. ¿Qué tal? También tenemos a Marta Esteban, de Álava Getafe, concejala. Buenos días. Muy buenos días. Y a Mirene Presas, del Partido Popular. Buenos días. Buenos días. Mónica Cobo, de Ciudadanos, nos ha dicho que intentará incorporarse a lo largo de la mañana al debate, ya que iba justa de tiempo. Veremos si llega a tiempo o no. Mientras tanto, nosotros comenzamos. Y si te parece, Álvaro, comienzo contigo. Sé que recientemente tuvisteis una reunión con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, donde hablasteis un poco pues distintos temas de los que hemos presentado al principio del programa. ¿Nos cuentas un poco el contenido de esa reunión? Sí, bueno, esta reunión estaba ya prevista tiempo atrás, porque como sabéis, tuvimos la coyuntura de otra vez en este curso escolar la intención de la Comunidad de Madrid de cerrar aulas de 3 años. Como me imagino que sabréis también y saben muchos vecinas y vecinos, pues eso desencadenó una serie de movilizaciones de la comunidad educativa, afectaba a los colegios, concretamente del Miguel Hernández y al Sagrado Corazón, colegios que ya se intentó cerrar el aula el año pasado en ese proceso de intentar cerrar 5 aulas, pero al final ellos la mantuvieron, pero este año sí que llegó la instrucción de que la suprimían. Bueno, todo ello al final desembocó una serie de movilizaciones, por supuesto de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa, reuniones que tuvimos nosotros directamente con el director de Área Territorial Sur, con el director general de Educación, también con el consejero. Y en esa serie de reuniones quedamos en que una vez que terminase el proceso de petición de centros, el proceso de solicitud ordinario, pues nos veríamos para planificar o para hacer una serie de ajustes a esa planificación. Ajustes, digo, al final es Comunidad de Madrid, como bien decía Ruth, es quien tiene la competencia, pero nosotros en este caso es un hecho coyuntural esto que ha ocurrido del cierre de aulas o el tema que ha provocado luego estas posibles reuniones, pero como yo vengo diciendo estos últimos días, el hecho de que haya sido un hecho puntual, un caso coyuntural, debería ser la norma, no la excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no tengamos competencias en la escolarización, nosotros lo que reivindicamos es precisamente tener más participación. O sea, que esta reunión que se produjo el otro día, el martes, con el consejero, no debería ser algo excepcional, sino debería ser algo normal. No digo con el consejero, digo con la administración educativa, ¿no? Que una vez que se recogen los primeros datos, sentarse con los ayuntamientos para ver cómo podemos ajustar de mejor manera la planificación escolar, ¿no? La escolarización para cada curso. Esto ya ocurría, no estamos pidiendo nada nuevo. Antiguamente, hace años, en lo que se denominaban entonces comisiones de escolarización, ahora se llama Servicio de Apoyo a la Escolarización, lo que es el SAE, ya existía así, o sea que había más participación. ¿Y por qué pedimos esto? Porque nosotros, evidentemente, las administraciones locales conocemos muy bien el territorio, conocemos muy bien los barrios, la idiosincrasia de cada centro, los proyectos educativos de cada centro, las tendencias también demográficas, porque en esto siempre se nos achaca pues por ejemplo que ha bajado la natalidad, ese tipo de cosas, pero en las reuniones que tenemos con consejería normalmente siempre nos dan datos como muy generales, ¿no? Como muy generales de Getafe, y se ha demostrado que nosotros que teníamos datos de padrón, datos más concretos de cada barrio, se ha demostrado por ejemplo con el Miguel Hernández, que nosotros decíamos que ese aula no debería ser suprimida, porque si algún centro de la zona de la Alhóndiga tenía probabilidades de mantener ese aula, era el Miguel Hernández, y se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado cómo ha sido el caso. Bueno, eso fue el aspecto principal de lo que es la escolarización, ¿no? Y lo que estamos reivindicando. Luego también, evidentemente, pusimos sobre la mesa algo muy, muy urgente y muy importante, que son las infraestructuras. Las infraestructuras que ya habéis comentado al comienzo del programa, al comienzo de la tertulia, cosas que nos preocupan bastante, como son la cuarta fase, la construcción de la cuarta fase del Colegio Carlos V, el tema en este caso también, el tema del nuevo colegio del Bercial, el número 28, y también una ampliación, no es una obra mayor, digamos así, pero sí es importantísimo, del Vicente Ferrer, ¿vale? Del Vicente Ferrer, que igual, pues entrando dos grupos sale uno y al final se queda sin espacios. Además, el Vicente Ferrer se queda sin espacios porque una tras otra ha ido ampliando, pero es que ya no puede dar más de sí, ¿no? ¿Qué es lo que sacamos de esta reunión? Bueno, pues sacamos cosas en ese aspecto positivas, o sea, son positivas, pero no son suficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Sí se nos confirmó que la obra del Vicente Ferrer va a estar, la ampliación de un porche para tener otro aula más,
Sí que se nos dice que el colegio número 28 del Bercial se nos viene garantizando por la dirección de área, la Dirección General de Infraestructuras también, que la semana pasada yo tuve oportunidad de hablar con el director general de Infraestructuras, que sí va a estar. Las obras han comenzado, la semana pasada han comenzado las obras, ya se ha vallado, están las casetas, ya han comenzado los trabajos, pero evidentemente la premura de tiempo está ahí. O sea, que al final nosotros lo que estamos es presionando a la Comunidad de Madrid para que estén en septiembre ese módulo de infantil, esa primera fase. Y luego el tema del Carlos V, que bueno, nos emplazamos a que en cuanto haya empresa adjudicataria, Comunidad de Madrid, nos volvemos a reunir en breve, en cuanto ya haya esa adjudicación, porque ahora mismo está en el proceso de licitación, para planificar, para que nos den ya fechas más concretas o posibles alternativas, si fuese el caso, a que no se llegue a que esté esa ampliación de la cuarta fase, aunque Comunidad de Madrid dice que también va a hacer. Nosotros les estamos reivindicando que hagan todos los esfuerzos posibles para que pueda estar cuanto antes. Y eso fue en general un poco en lo que versó la reunión. Irene, voy contigo. Vosotros que compartís color con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué análisis hacéis de las políticas en materia educativa que se están llevando desde allí, que en este caso está capitaneando Cristina Cifuentes? Bueno, está claro que en materia educativa, bueno, el esfuerzo que está realizando el Gobierno de la Comunidad de Madrid es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que dar abasto y tiene que soportar, por así decirlo, las infraestructuras de 179 municipios de nuestra ciudad. Cada una pues tiene sus propias reivindicaciones, sus propias infraestructuras educativas, sanitarias, de carreteras y demás. Y bueno, pues entendemos que la Comunidad de Madrid pues lleva a cabo una priorización de las mismas. Teniendo en cuenta esa situación, es cierto que en el Gobierno del Partido Popular firmamos un convenio con Comunidad de Madrid para que efectivamente garantizar estas infraestructuras educativas de las que estamos hablando hoy aquí, como es la ampliación del Carlos V, el colegio del Bercial, la ampliación del Vicente Ferrer, la construcción de escuelas infantiles. Era un convenio bastante amplio en el cual pues lo que intentábamos fundamentalmente era asegurar que esas inversiones iban a llegar a nuestro municipio. Así se hizo y es realmente lo que se está ejecutando. Efectivamente nos gustaría, y ahí vamos de la mano del Gobierno, en este caso del Partido Socialista, para presionar o para impulsar a la Comunidad de Madrid para que efectivamente estas obras estén finalizadas cuanto antes, porque son obras necesarias para nuestro municipio y así nosotros lo entendimos y por eso firmamos este convenio. Y está claro que que los procedimientos administrativos muchas veces pues la administración pues choca de frente con la burocracia. Ahora el Gobierno que ahora ha entrado en Getafe lo irá comprobando a medida que vayan realizando nuevas inversiones, pero la realidad es esa, que los procedimientos administrativos son los que son unos procedimientos administrativos muy largos y muchas veces chocamos contra esos procedimientos, chocan con la realidad de un municipio como el Getafe, que tiene unas necesidades específicas en materia de educación. Independientemente de eso, vemos que a pesar de esta situación se van dando pasos adelante, lo cual nos congratula, pero eso no quita para que efectivamente, y así se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones al Gobierno del Partido Socialista en Getafe, que nosotros vamos de la mano en este sentido, porque lo que nos interesa fundamentalmente son las inversiones en nuestros vecinos y como no puede ser de otra manera, las inversiones educativas y en nuestros chavales. Marta, voy contigo. Buenos días. Buenos días. Quería hacerte dos preguntas directamente. Que nos contases un poco la campaña que pusisteis en marcha en defensa de la escuela pública hace un mes aproximadamente y que respondas un poco a los asuntos planteados aquí. Y una segunda, hace poco leía unas declaraciones tuyas en las que decías que desde ahora Getafe sentía cierta pena porque la alcaldesa no tuviese en cuenta a la hora de defender la educación pública. Quiero que me des un poco respuesta a esas dos afirmaciones. Bien, bueno, en primer lugar, agradeceros que se traiga en lo que le llevamos de legislatura la temática de educación a estos micrófonos, porque yo creo que era necesario y espero que se pueda hacer con mayor frecuencia, si es además más para defender a la escuela pública. Bien, y bueno, en cuanto a la campaña que realizamos desde ahora Getafe sobre la defensa y el fomento de la escuela pública, la hicimos coincidir con el periodo de solicitud de admisiones, es decir, de escolarización, que transcurrió desde el pasado 30 de marzo hasta el día 15 de abril.
puesto que, como sabéis, y así lo hemos demostrado tanto en la confección del programa electoral con el que concurrimos a las pasadas elecciones municipales, como desde el grupo de trabajo de educación, bueno, nuestros valores es la defensa de la escuela pública, porque así la entendemos como transformadora, como la herramienta de transformación social que necesitamos. Pero bueno, no voy a entrar en ahondar en los valores de la escuela pública, que podríamos hacer un programa, incluso dos. Esta campaña lo que quisimos fue sacar a la calle lo que es los valores de la escuela pública que entendemos, y que tanto todas las familias, la comunidad educativa y especialmente padres y madres que tenían que escolarizar en ese periodo a sus hijos e hijas, viesen lo que es el valor de la escuela pública frente a la privada concertada, que realmente en ella es donde realmente pues se pueden transmitir esos valores que en este caso la sociedad necesita, puesto que son valores de igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad. Y eso, pues está claro que la escuela privada concertada no se desarrolla tanto. Eso por un lado. Por otro, sobre lo que me has comentado, también sí quería hacer hincapié en que nosotros, dentro de ese mismo proceso, antes de que concluyese, hicimos también pública una denuncia que, sobre el tema que nos trae hoy aquí, y era efectivamente, denunciábamos que ni el colegio número 28, situado en el barrio del Bercial, puesto que había sido adjudicada su obra, creo recordar, el pasado 5 de abril, iba a estar a tiempo, puesto que el periodo de ejecución de las obras era de 6 meses. Entonces, si nos ponemos a echar cálculos, con la entrega de la obra, que los suministros estén a tiempo y demás, nos vamos al mes de septiembre o octubre. Luego también denunciábamos que un año más, y dado a las políticas del Partido Popular de la región en la que estamos, vuelven a reiterar, más bien a caer en la misma piedra una vez más, un año más, igual que pasó con el Colegio Público de Miguel de Cervantes, está ocurriendo de nuevo en el Colegio Público Emperador Carlos V. Como bien ha dicho Álvaro, es la 4ª fase, que hay no solo aulas, sino también el pabellón, es la última fase, y en este caso estamos en el periodo de licitación. Quiero recordar que es el 10 de mayo cuando concluye este periodo, con lo cual nos vamos a 6 meses igualmente de ejecución de obras, y nos iríamos al segundo trimestre de lo que es la entrega de la obra y demás. Y esto ya ha ocurrido con el comedor en el mismo centro, y creo que incluso el presidente de AMPA ha pasado por estos micrófonos y también se lo habrá comentado, puesto que es un AMPA bastante que se moviliza bastante, vamos. Con todo ello, hicimos una propuesta, respondiendo además a tu pregunta, hicimos una propuesta, porque así lo consideramos, de manera colectiva, tanto a Álvaro Gómez, el concejal de Educación, como a Sara Hernández como alcaldesa, puesto que queremos ir de la mano, por supuesto. O sea, en este caso nosotros apoyamos el gobierno de investidura, y en aquellos casos en los que tenemos unas políticas de defensa de la escuela pública, como sabemos que es en ambos casos, consideramos que hay que trabajar de la mano. Entendemos perfectamente que ellos tienen el gobierno, pero dado que no disfrutan de la mayoría absoluta, consideramos que es necesario que a los 20.000 o más de 20.000 votantes a los que representamos ahora Getafe, todos defendemos esta situación. Además, muchos de nuestros, digamos que en los barrios nuevos es donde se está dando esta mayor problemática, y queremos estar a una. Por eso le propusimos a Sara Hernández acompañarla, y a Álvaro Gómez a aquella reunión que mantuvieron el martes pasado, creo recordar, con el consejero de Educación, Rafael Van Krieken. En este caso, no es que yo diga que Sara Hernández no defienda la escuela pública, ni mucho menos, para nada. Además, en este tema no queremos entrar en ese tipo de si tú dices o yo dejo de decir. No, precisamente es nuestra propuesta de ir de la mano. Nos comentaron que era una reunión institucional, a lo cual nosotros sí que hemos comentado, igualmente también dijimos en el anterior pleno del pasado miércoles, que nosotros también somos representantes institucionales, por tanto sí que entendemos que tenemos cabida. Es tiempo de diálogo, es tiempo de aunar fuerzas, sobre todo en aquello que nos une, y no nos dejaron estar en aquella reunión. Sí que es cierto que nos propusieron estar en el grupo en la mesa de trabajo anterior, 2 horas antes de la celebración de esa reunión, a lo cual dijimos que sí, que por supuesto vamos a estar siempre con ellos para defender la escuela pública. Uh-huh. Álvaro, en Móstoles, por ejemplo, me viene a la cabeza, en otros municipios de la zona sur sí que están yendo a esas reuniones conjuntamente, en este caso ganar Móstoles, ¿no?, si no me equivoco, con el Partido Socialista liderado por David Lucas. ¿Los getafenses veremos eso en los próximos 3 años aquí en Getafe? Bueno, yo creo que con este tema de verdad que es como el dicho de que los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿no? A ver,
La comunicación en este aspecto, la información, la coordinación con el grupo de Ahora Getafe en materia educativa es bastante fluido. Ya lo dije el otro día en el Pleno y creo que este aspecto de estar o no en una reunión, en este caso institucional o en este caso de equipos de gobierno, como pueden ser el gobierno de la administración regional y el gobierno de la administración local, no creo que eso sea óbice para que quede como que no hay coordinación y no hay... Porque creo que el nivel, ya lo comenté el otro día en el Pleno a Marta en una interpelación que hizo en la intervención y me reafirmo en lo mismo. O sea, yo creo que hay diferentes espacios. Creo que la comunicación es muy fluida y consideramos que en este caso era una reunión de gobiernos, en este caso de gobierno local y de gobierno regional, y creo que esos espacios creo que en cierta medida hay que respetarlos. Y no por eso ni se coordinan acciones, que no es el caso, porque como digo, está siendo bastante fluido y Marta lo acaba de corroborar. Ni se hace más fuerza ni se lleva de manera conjunta, porque todo eso lo estamos trasladando. O sea, yo creo que en ese aspecto, tanto desde el gobierno municipal, en este caso del Grupo Municipal Socialista, como de Ahora Getafe, en el tema de educación hay bastante sintonía. Creo que esta, vamos a decir, anécdota en este caso, de que si voy a una reunión o no voy a una reunión, me parece un poco accesorio para toda la magnitud del problema que nos estamos encontrando. O sea que, de hecho, lo acaba de corroborar Marta. Si me permites también, quería hacer una serie de puntualizaciones, ¿no? a un tema que ha comentado Mirene, hablando del convenio. Hablabas, Mirene, de un convenio que había con la Comunidad de Madrid y nombrabas el Carlos V, el Colegio del Bercial. No, el convenio se firmó en la legislatura pasada y fue un convenio que abarcaba, en este caso ha abarcado al Colegio Ramón y Cajal, a la remodelación del Colegio Ramón y Cajal y al Miguel de Cervantes, con las consecuencias que todos sabemos aquí que hemos tenido. Si no las recuerdo, imaginaos que nosotros llegamos aquí al gobierno, llegamos en junio y en fruto de ese convenio, que en principio iba a ser también para escuelas infantiles, porque de hecho el Miguel de Cervantes, el proyecto inicial fue para una escuela infantil que luego se transformó en un colegio porque el gobierno anterior decidió que no hacía la escuela infantil, eso digamos se cambió. Era un convenio que se firmó que abarcaba esos puntos concretos. O sea, el convenio no abarca el tema del emperador Carlos V ni el Bercial. El tema del emperador Carlos V y el Bercial es responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Construye Comunidad de Madrid. Sí. Punto. O sea que no hay ningún convenio. El convenio, como yo digo, abarcaba Miguel de Cervantes, que es el Colegio de los Molinos, y ha abarcado el Ramón y Cajal. Y vuelvo a decir, en junio llegamos y nos encontramos con dos patatas calientes muy complejas, que nosotros, digo por qué, porque llegamos en junio y en el tema del Colegio de los Molinos no había ni empresa, directamente. Y luego ya sabemos que hasta la sexta empresa, por los problemas que ha habido de ese proyecto convertido en colegio, con todo lo que suponía. Y nosotros como gobierno municipal no eludimos la responsabilidad. Teníamos que dar una solución a los padres. Que en este caso fue... pues escolarizar. En este caso sí es verdad que rápidamente nos pusimos en coordinación con la Comunidad de Madrid, con la DASUR, para buscar una alternativa, porque estaban escolarizados, estaban matriculados, están en García Márquez y tuvimos que poner la ruta escolar, con lo que está suponiendo también de coste. De coste digo porque eso al final es coste público de esa mala planificación. Y luego el Ramón y Cajal igual. El Ramón y Cajal llegamos y prácticamente no se habían casi empezado las obras, nada. De un proyecto deficitario totalmente, porque es un proyecto que era de educación especial y el ayuntamiento luego ha tenido que hacer un montón de subsanaciones al proyecto inicial, para que pongamos una idea, que es un colegio de educación especial. Eso de llegar y encontrarse en un proyecto pues una serie de barreras donde no había rampas, tener que rebajar rampas, donde había puertas que no cabía una silla de ruedas, o sea, ese tipo de cosas que supuso además el retraso en la finalización y todo lo que ha conllevado para las familias y familias, al final para los chicos y chicas del colegio. Digo por aclarar, eso es lo que abarcaba el convenio. Lo que no abarca el convenio son las obras que tenemos encima de la mesa, que es puro y duro Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid. Irene. A ver, vamos a ver. Cuando se firmó ese convenio con Comunidad de Madrid, se pusieron encima de la mesa todas estas necesidades, tanto del emperador Carlos V, que por cierto se construyó en la anterior legislatura, y todas estas necesidades del Colegio del Bercial y demás, de las cuales teníamos conocimiento de primera mano y por lo tanto las reivindicamos frente a la Comunidad de Madrid. Con respecto a lo que hablas del Colegio de Educación Especial, que ha habido muchas irregularidades y tal, desde luego por nuestra parte nos sorprende que habléis de este tipo de irregularidades, porque entonces el problema ha sido vuestro, porque
la ley te permite ampliar en un 10% el exceso de obras si existen efectivamente problemas estructurales o problemas de ampliación de la obra. La ley te permite poder ampliar la base de licitación un 10% más para poder acometer esas obras. Pero es más, es sorprendente que habléis de que ha habido enormes deficiencias cuando vosotros en la Junta de Gobierno de diciembre del año pasado firmasteis la certificación final de obra. Con lo cual, ¿cómo se firma una certificación final de obra de un colegio donde además luego a posteriori se dice que ha habido grandes deficiencias deficiencias? Sí, pero porque entonces el proyecto ¿qué pasa? El proyecto se puede también modificar. Existe un 10%, existe un 10% que te permite la ley, sobre la base de licitación para poder ampliarla y poder modificar tanto el proyecto como el exceso de obra, y vosotros no lo habéis hecho, con lo cual aquí quien ha fallado en este caso, entiendo, será la delegación de educación o la delegación de obras o la delegación correspondiente, en todo caso el gobierno municipal del Partido Socialista, que no ha hecho su trabajo, claro, y está claro que quien gobierna es el Partido Socialista, y sois vosotros los que estáis denunciando esas deficiencias. Esto pone de relieve esos problemas en los. Esto pone de relieve. Entonces, alguien no ha hecho bien su trabajo. ¿Y quién tiene la responsabilidad de gobierno? Sois vosotros, con lo cual haber ejecutado el 10% tanto para la modificación del proyecto como para el exceso de obra, o bien no haber firmado la certificación final de obra, porque es que la aprobasteis en Junta de Gobierno de diciembre del año pasado. Esto pone de relieve, Mirene, la planificación del Partido Popular, tanto a nivel local como a nivel regional. Nos encontramos en esos casos concretos con que llegamos a junio, final de legislatura, y eso no ha empezado. Más pero allá bueno, del proyecto, eso no ha empezado. Vuelvo a repetir. Me voy a otro ejemplo pero que mira, pone aquí en la mesa. Mira, Álvaro, Vercial, si te vas a encontrar, mira, vamos a ver. Vercial, te vas a encontrar, no se trata de planificar, Irene, no puedes planificar. Déjale que responda y ahora. ¿Me permites? Planificación educativa, 4 años de legislatura. 4 años de legislatura. Tenemos el tema del Colegio de Educación Especial, que llegamos al final de la legislatura con ese problema ahí, y con el Miguel de Cervantes. 4 años de legislatura. Bercial, vámonos al Bercial, barrio del Bercial. Un barrio que también ha habido 4 años de legislatura para hacer una mínima planificación. Por lo menos reivindicárselo a la administración competente, que además es del Partido Popular. En este caso, un barrio que ha crecido enormemente. Y tuvo que llegar el gobierno municipal del Partido Socialista a, lo primero, en la primera reunión en agosto, reivindicar como primer punto un tercer colegio en el Bercial. Eso fue lo primero, colegio que ya es una realidad. Me refiero que ya está adjudicado y están comenzando las obras. 4 años ha habido, 4 años, porque evidentemente la demanda del Bercial es tremenda. Hay 2 colegios, Vicente Ferrer y Seseña Benavente, que han estado en línea 4, que están en línea 4. Y un colegio en línea 4, en líneas generales, por mucho también que diga la Comunidad de Madrid que no importan las líneas, porque es lo que nos digan, y sí importan las líneas, ¿cómo no me importan las líneas? Dice, hombre, puede haber un colegio eso depende de los espacios, pero hombre, un colegio de primaria normalmente, ya de línea 3 para arriba, lo que es línea 4... Entiendo que la calidad educativa se resiente, cuando menos se resiente, y en este caso claro que se resiente. Vicente Ferrer, ampliación, sobre ampliación, y esto luego yo creo que pasaremos a hablar también de las ratios. Esto yo creo que nos engancha con la construcción por fases que ha sufrido el Vicente Ferrer, que están sufriendo los mismos colegios, como las ratios, que están sufriendo en ese barrio. O sea que 4 años ha habido, 4 años como para que lleguemos ahora, y evidentemente, ¿qué ha pasado en estos 4 años? No se ha mirado el mapa escolar, el mapa educativo. Te voy a decir lo que ha pasado. Un segundo, responde Irene, Marta, y pasamos a los datos, ¿vale? Para introducir datos de ese informe que mencionábamos al principio del programa y comentamos. A ver, te voy a explicar lo que ha pasado en esos 4 años. En esos 4 años tuvimos miles y miles de reuniones con la Comunidad de Madrid, porque que seamos del mismo color político no quiere decir que defendamos los mismos intereses para todos los municipios, porque la Comunidad de Madrid defiende sus intereses y nosotros defendemos los intereses de los getafenses. Con lo cual, pues las reuniones de las que ustedes están hablando, que tienen ahora con la Comunidad de Madrid, bienvenidos sean, porque antes con el gobierno socialista anterior ni siquiera se reunían con ellos. Eso sí reivindicaban muchas cosas, pero a la hora de reunir nunca se reunían con ellos. Pero bienvenidos en esas reuniones. Nosotros hemos mantenido miles de reuniones con las consejerías de educación para efectivamente... Pues no era muy fructífera, parece ser. Sí que son fructíferas, porque los resultados son los que son. En el peor momento de crisis económica de este país, que fueron los 4 años de nuestra legislatura, donde supuso un
una menor aportación, tanto en los presupuestos de la Comunidad de Madrid como en los presupuestos municipales, se hizo una apuesta clara y decidida del Gobierno municipal del Partido Popular por y para la educación pública. Y para eso lo defendimos con la Comunidad de Madrid, y los resultados son los que estamos viendo ahora, que efectivamente se están llevando a cabo todas esas reivindicaciones que en su día hicimos a la Comunidad de Madrid, como el Colegio del Bercial, como la ampliación del Carlos V. Es así, es que vamos a ver si pensáis vosotros que es que habéis llegado y habéis besado el santo. No, esto es un proceso muy largo, de muchas reuniones, de continuas reuniones y de una planificación. Efectivamente, claro que existe una planificación, pero es que esa planificación tenía que ir en la línea de, efectivamente, de esa situación de presupuestos cada vez más contenidos, tanto para la Comunidad de Madrid como para el Ayuntamiento de Getafe, y eso dará para otro programa que afecta a la educación pública y a la sanidad pública, que da para otro programa. ¿Me dejas terminar, por favor? Entonces, con lo cual, no se trata de que es que parece que vienes aquí, no, es que tuvimos la primera reunión y mira, ya tenemos... No, es que eso es porque porque ese trabajo venía hecho de antes. Vaya. De esos 4 años, es que es verdad, o sea, es que no me podéis negar las miles de reuniones que ha obtenido, que tuvieron el entonces concejal Pablo Martínez, tanto el alcalde de Getafe, Juan Soler, en la legislatura pasada con la Consejería de Educación, de la cual se arrancaron multitud de compromisos, entre ellos el Colegio de Educación Especial, que se llevaba reivindicando en este municipio muchísimo antes de la legislatura anterior, muchísimo antes. Ahí estaba la Asociación de Dines, la Asociación de Dines lleva reivindicando ese colegio como mínimo 8 años, como mínimo. Álvaro, creo que ha quedado claro este punto. Vamos a escuchar a Marta. Vale, bueno, simplemente por una mera interpelación, por el tema de que quiero reiterarlo, por el tema de la propuesta que le hicimos a Sara Hernández. O sea, en ningún caso, Álvaro, nosotros desde ahora Getafe nos hemos quejado de que no haya comunicación y coordinación con este tema, y más que nada porque consideramos que esa información y esos datos han de ser transparentes. Pero en cualquier caso, sí que, por ejemplo, nos sorprendió que en el mes de noviembre, cuando aquí vino la alcaldesa Manuela Carmena, junto con la portavoz del Partido Socialista, por el tema del proyecto de la prolongación de Madrid-Río, ahí sí que venían de la mano. O sea, se trata de hacer un proyecto que cuanto más unión tenga, mejores beneficios para la ciudadanía podría ser. Simplemente dejarlo ahí. Y bueno, y respecto a lo que el tema que nos trae aquí, bueno, pues es que efectivamente la planificación, o sea, tanto que el Partido Popular se da golpes de pecho de que es un gran gestor, pues aquí es donde se está viendo que año tras año, lo primero por una decisión política de que esto ya además lo llevamos al Pleno, de construir las infraestructuras escolares por fases. Eso por un lado. Por otro lado, porque no me puedo creer, de verdad, además, Mirene, que es que además utiliza la misma justificación que en este caso el responsable de contratación con el que estuvimos hablando de la Comunidad de Madrid, para ver, o sea, el por qué todos los años está ocurriendo esto, y es que es una pésima planificación y gestión por parte del Partido Popular. No me creo que no se pueda coger un calendario y aquellos proyectos que tú vayas a hacer y aquello que esté presupuestado, licitarlo muchísimo antes. Si tiene que ser en el mes de enero por un tema de presupuesto, bueno, lo primero es que los presupuestos tendrían que ser integralmente para la edificación de un colegio totalmente completo, que no tenga que ser por fases, porque si bajamos, además yo siempre reitero mucho este tema, si bajamos lo que es la burocracia o la política, las decisiones políticas a la vida de la gente, lo que no puede ser es que equipos directivos, equipos docentes, lo que viene siendo la comunidad educativa en este caso de Getafe y del resto de municipios, sobre todo de la región de la zona sur, que este tipo de estrategia, porque yo ya creo que es algo intencionado, está ocurriendo en todos los municipios de alrededores, y me refería a que no puede ser que equipos docentes, equipos directivos tengan que estar más pendientes de si tendrán infraestructuras o no para el próximo curso, que de estar proyectando lo que es el proceso educativo, que a todos los padres y madres es lo que quieren para sus hijos. O sea, no puede ser que tengan que estar ahora mismo, lo que decía Ruth al comienzo, que se tengan que ir de vacaciones sin saber si el colegio número 28 del Bercial va a estar disponible, va a estar a disposición de los vecinos, bueno, en este caso del alumnado, y ni mucho ya ni hablar del Carlos V, y es un año más, que ya ocurrió el año pasado con el tema del comedor. Es que yo no sé, o sea, cuando encima además nos encontramos con que en los presupuestos para este año de la de la Comunidad de Madrid, para la escuela pública ha habido un gran retroceso, y sin embargo se ha aumentado bastante los presupuestos para la escuela concertada. Eso por un lado. Y por otro, pues que los presupuestos siguen bajando. Está claro que hacia dónde va la política de la España en serio del Partido Popular con la que se presentó a las últimas elecciones.
Vamos a ver, con respecto a la construcción por fases, es que estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no apoyamos la construcción por fases, creemos que los colegios tienen que construirse de manera integral y efectivamente esto supone un grave perjuicio tanto para los padres como para los alumnos. Y ahí nosotros hemos apoyado todas las propuestas y de hecho lo hemos reivindicado por activa y por pasiva, en el cual se ha hablado en este sentido de la construcción por fases. Efectivamente, consideramos que efectivamente debería construirse de manera integral, pero la realidad, mira, y estoy contigo, que la burocracia muchas veces pues provoca estos retrasos con los cuales el que gobierna se tiene que enfrentar y a veces desesperar. Y la realidad es esa, o sea, dices, no, es que utilizas los mismos pretextos que el jefe de contratación con el que hablasteis y tal. Es que es la realidad. No se trata de un pretexto, no se trata de una excusa, se trata de la realidad con la que nos tenemos que topar. Efectivamente, existen unos procesos de contratación que son unos procesos bastante largos, en los cuales además si no se aprueba la contratación en una primera mesa, tiene que pasar por varias mesas, se tiene que revisar mucha documentación y demás, y eso provoca grandes retrasos que al final perjudican al ciudadano y al vecino, con lo cual nosotros, mira, somos los primeros que si hubiese de alguna manera algún procedimiento que permitiese agilizar todos estos procedimientos, bienvenido sea, pero realmente hasta el día de hoy no se conoce ni nadie lo ha puesto encima de la mesa. Y con respecto a lo que decías de la Comunidad de Madrid, de los presupuestos, decir que esas son las cifras que has dado. La Comunidad de Madrid ha aumentado un 11% el presupuesto en educación con respecto al año anterior, no es cierto lo que has dicho, y efectivamente, bueno, pues eso también se plasma pues en las inversiones que se realizan en nuestro municipio en materia educativa. Decir, y que quede claro, que el Partido Popular siempre, y en ese sentido siempre va a estar de la mano del gobierno municipal del Partido Socialista en lo que se refiere tanto al cierre de las aulas. Efectivamente, en la legislatura anterior, por parte de la Comunidad de Madrid, hubo también la intención de cerrar 5 aulas, lo cual nosotros supuso llevar a cabo una coordinación con la Comunidad de Madrid, que es cierto, y ahí estoy de acuerdo contigo, que es necesaria una mayor coordinación y un mayor diálogo entre administraciones, porque al final la administración local es la que conoce de primera mano la realidad del municipio. Y gracias a esas reuniones pues conseguimos que efectivamente no se cerrasen esas 5 aulas en la legislatura pasada. Por eso, cuando se plantearon el cierre de estas aulas, nosotros nos pusimos en contacto con Comunidad de Madrid, independientemente que el gobierno pues hace su trabajo, pues nosotros como oposición efectivamente también lo hicimos para reivindicar que ese cierre no se produjese, como también lo hicimos en la legislatura pasada, cuando efectivamente la Comunidad de Madrid pretendía implantar, que dejásemos de implantar el proyecto educativo de 0 a 6 años, pues nosotros efectivamente defendimos el proyecto y la propuesta que existía en Getafe y a día de hoy pues este proyecto educativo de 0 a 6 años sigue manteniéndose en nuestro municipio, cosa que no ocurre en municipios de alrededor y casi puedo decir que somos de los pocos municipios que todavía seguimos manteniendo el 0 a 6 años. En ese sentido no queremos hacer polémica de la realidad, porque lo que queremos es que efectivamente pues las obras de infraestructura finalicen. Sería lo ideal que no se realizasen por fases, sino que se realizasen de manera unitaria, y ahí vamos de la mano y estaremos siempre de la mano del gobierno de turno para poder defender, como no puede ser de otra manera, la educación pública, la educación de nuestros chavales. Es una contradicción en el discurso que acabas de relatar, Mirene, y digo porque en muchos aspectos. El Partido Popular siempre tiene el mantra de la gestión, igual que ahora estás comentando el tema del tema administrativo, que yo creo que eso no debe ser una excusa, el tema administrativo, para que esas cosas se lleven a cabo. Me parece que eso no, y lo digo ahora mismo yo como gestor, o sea, realmente, conociendo la dificultad que tiene, y no creo que ese sea un argumento de peso, para dar a los vecinos y vecinas como el tema de la gestión administrativa, y lo conozco. Lo conozco, sí. Pero es que no creo que sea... creo que sea el argumento. Acabas de llegar, no es un argumento. Perdona, pero no es el argumento, y te voy a decir por qué. Porque al final los argumentos van en otra línea. ¿Cuáles son los argumentos? Si lo de verdad se apuesta por una escuela pública de calidad o no. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si lo que se basa en la gestión económica, al final, evidentemente, estamos hablando de educación.
Educación, al final son los niños y niñas, ¿sabes? ¿Qué queremos? La calidad educativa. Estamos Pero es de que acuerdo. aún así, en ese mantra de la gestión económica, que hay que gestionar muchos municipios, que hay que ser gestor, claro, yo te vuelvo a decir que soy consciente de ello, pero al final es tener claro tus objetivos estratégicos generales, tenerlo muy claro. Y en este caso nosotros lo tenemos muy claro y creo que el Partido Popular, en cierto sentido, pues... No. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque al final termina siendo más caro. Al final, que se dedica a la gestión económica termina siendo mucho más ineficiente. En la construcción por fases termina siendo mucho más Pues si ineficiente. estamos de acuerdo, te estamos dando la razón. Aunque se diga que se hace, porque evidentemente no vas a hacer una infraestructura de un golpe, sin que esté a lo mejor dotada para que todos los chicos... Pero es que al final se demuestra, es que es mucho más cara, porque al final terminas estando de obra continua. Eso para empezar. O sea, que es que el tema de la gestión y la eficiencia de la gestión se cae abajo. O sea, que es que está claro. No primar el tema de la calidad educativa. Calidad educativa, otro ejemplo, las ratios. El tema de las ratios, si lo que haces es poner un nivel de estrés, vamos a decir así, de tensión, en la palabra me refiero, de coger y poner tu mapa escolar a un nivel de tensión de que prácticamente no existen vacantes en primaria. ¿Por qué no existen vacantes en primaria? Porque evidentemente tú elevas las ratios, subes la ratio lo máximo posible que te permite lo que está establecido es 25, pero tú lo elevas a 27, lo elevas a 28, claro, así que hace que no tenga la necesidad de tener que desdoblar, porque tener que desdoblar al final supone contratar más profesores, o sea que al final volvemos a lo mismo. ¿Dónde se prioriza? Eso está claro. ¿Qué se busca? ¿Puramente la gestión económica o la calidad educativa? Evidentemente habrá que llegar a un compromiso. Claro, como gestor tienes que llegar a un compromiso. O sea que eso es una evidencia. Escuchamos a Marta, leo los datos de ese informe de Comisiones Obreras porque quiero terminar hablando de las obras de rehabilitación en los colegios, que es un tema que quiero que abordemos hoy. Habla Marta y leo esos datos. Sí, también quería hacer alusión a un informe de Comisiones Obreras respecto a los presupuestos para para justificar el por qué he comentado antes si efectivamente hay una rebaja en los presupuestos actuales. Mire, Irene, el presupuesto de la sección de Educación, Juventud y Deporte para 2016 se sitúa en 4.418 millones de euros. De esta cantidad, la parte de educación es de 4.373 millones. Aunque supone un incremento con respecto al 2017 en 117 millones, es decir, un 2,75% aproximadamente, sigue siendo inferior en 341 millones al presupuesto de educación en el año 2009. Fecha a partir de la cual los presupuestos en educación empezaron a bajar. Y ya no solo eso, sino que aparte es que el presupuesto general de la Comunidad de Madrid se ha incrementado también. Por tanto, el incremento no es acorde, en este caso, a la parte de educación. Y respecto a la gestión, bueno, pues es que precisamente eso es en lo que hay que cambiar, que el tema de la burocracia no tiene que estar, es decir, los niños no tienen que estar al servicio de la burocracia, es la política la que tiene que estar, en este caso, al servicio de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Vale, entonces, si se hace una proyección, una planificación, un planeamiento de nuevos barrios, en este caso, sea en Getafe, Móstoles, Alcorcón, Leganés, porque es que esto está pasando en todos los pueblos de alrededor, lo que tienes que hacer es un planeamiento también de infraestructuras, de derechos sociales, en este caso de servicios básicos, ya no solo de colegios, sino también de centros de salud, porque en el Rosón, yo que vivo ahí, lo hemos padecido con el centro de salud que estaba abarrotado y nos teníamos que ir a otros barrios no precisamente cercanos. Por lo mismo ocurre con los colegios, y es que tenemos el claro ejemplo con el Miguel de Cervantes. Es que cómo están las obras, y es que además la directora que hablábamos con ella decía, es que no podemos hacer una proyección del próximo curso, porque no sabemos ni siquiera cuándo se va a hacer la entrega de la obra, cuándo se va a concluir. Es que a mí de verdad que me parece totalmente asombroso que se justifique este tipo de políticas con la burocracia. Vamos con los datos. Los datos se extraen de ese informe presentado hace un mes por el sindicato Comisiones Obreras, que dice que casi 3 de cada 10 aulas de la zona sur están por encima del ratio. Este desfase alcanza niveles insostenibles en las etapas de educación infantil y primaria, donde el porcentaje llega al 36,34% y al 31,16% respectivamente. Si se centra la atención en algunas localidades de la zona, se comprueba que la situación es dramática. En Pinto, por ejemplo, 66,67% de aulas por encima de la ratio en educación infantil. En Parla, 43,40% de sus unidades superan las ratios en educación infantil. En Getafe, que es lo que nos interesa en esta radio, el 26,67% de los grupos de bachillerato están superpoblados. En Leganés, municipio vecino, 32,12% de las aulas de primaria con exceso de alumnado.
entre otros municipios. Comisiones Obreras denuncia que la Administración educativa está aplicando de manera torticera la legislación a la que está obligada. La ley contempla la posibilidad de incrementar en un 10% el número de alumnos en un aula ante circunstancias excepcionales, lo aludían concejal de Educación. Una nueva escolarización durante el curso, por ejemplo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que se aumentan esos ratios hasta límites para no desdoblar clases y no tener que aumentarse los gastos en contratación de personal. Más datos. Comisiones dice que todos los grupos que estén por encima del 10% de lo establecido por la ley tienen que ser desdoblados. Eso no se está haciendo. Hablabas de más de un línea 4 en educación primaria, que era una auténtica barbaridad. Tenemos el Seseño y Benavente en el Bercián con un línea 5, los alumnos nacidos en el año 2100. Nadie habla de un línea 5 en Getafe, pues lo tenemos en este municipio. Y así, pues, un sinfín de datos que aportan en este informe. Otro dato que me preocupa especialmente es ese, que no se estén cubriendo las vacantes de profes de desdoble en la etapa infantil. Estamos hablando de niños de 3 a 6 años que van al baño solos. Baños que no están dentro de las aulas, porque estamos hablando de colegios antiguos en Getafe con más de 25 años. Al no haber profesores de desdoble, tienen que ir solos, con los inconvenientes que eso supone. ¿De verdad creéis que se está haciendo una buena planificación en educación en la Comunidad de Madrid? De hecho, al final, como todo, hace falta inversión. O sea, evidentemente, y en el tema de educación, los recursos son muy importantes, importantísimos. Y eso es inversión. Lo estabas haciendo un poco un repaso, Ruth, de este informe de Comisiones Obreras, y evidentemente eso requiere inversión en maestros, no lo hemos tocado aquí también, pero en la atención a la diversidad es importantísimo los recortes que se han hecho, porque es que venimos de una época, de una legislatura de recortes, de un montonazo de profesores que han perdido su puesto de trabajo, y de interinos que llevaban muchos años ahí, o sea, pero donde más lo ha sufrido es en la atención a la diversidad. La atención a la diversidad, los profesores PT, los PTSC, digo para los oyentes, que los vecinos y vecinas que, hablando sin esta terminología, son los de pedagogía terapéutica, que al final son los que dan apoyo a estos chicos y chicas que... Se nota, me río, Álvaro, se nota que vienes del mundo de la educación, no, porque los profes todos habláis con esas... con ese lenguaje, ¿verdad? Que la gente que está fuera de esto no entiende nada. Y es verdad, pero al final es inversión, y al final eso está claro. O sea, no puedes llevar a cabo una política educativa de calidad sin meter recursos. La Comunidad de Madrid lo que nos viene hace poco a decir es que ha subido la inversión, no sé qué, pero igual, siempre se queda en los datos como más macro, más grandes. Al final, Marta ha dado aquí una serie de datos sobre ese informe de los presupuestos de este año. Yo quería complementar con un aspecto. Se han subido, pero es que el porcentaje que ha ido para la educación concertada, ese es donde han subido. O sea, es que realmente se sube ahí. Y luego, a la hora de planificar los presupuestos, está claro que, hombre, el presupuesto finito, volvemos a decir, o sea, nosotros no vas a pedir aquí, evidentemente tienes que también gestionar ese presupuesto, pero es la diferencia, donde viene la diferencia, que es donde entra la política es donde tú priorizas, donde tú cargas las tintas en ese presupuesto. Por ejemplo, aquí nosotros en Getafe, pues una parte de ese presupuesto importante, además queríamos salir fuertes desde el principio, es dotar, en este caso, por ejemplo, de la educación infantil 0-3, de escuelas infantiles públicas. ¿Por qué? Porque evidentemente Comunidad de Madrid, esa Comunidad de Madrid, Mirene, que apuesta por la escuela, como tú dices, la escuela pública, esa es la Comunidad de Madrid que, a base de una serie de decretos del 2008, luego del 2009, subió las tasas hasta un 175% en las escuelas infantiles públicas, precisamente en un momento de crisis económica, precisamente en un momento donde las familias tenían que, claro, echaron el freno de mano, donde acabaron las listas de espera, cuando nunca habían acabado las listas de espera, aquí en localidades vecinas como Fuenlabrada, porque no se lo podían permitir. O sea, el tasazo fue tremendo. Luego metemos la cuota de bebés, que además de las tasas, metemos la cuota de bebés. Y luego encima el cheque bebé. El cheque guardería para las escuelas privadas. Evidentemente, el terreno está abonado para que haya, claro, salida de las escuelas infantiles públicas. Y nosotros lo que queremos hacer es, evidentemente, al revés. Lo que sacamos es una bonificación, es que ya se han dado la información a todas las escuelas infantiles públicas, porque por dos razones. Primero, porque creemos en la escolarización temprana, no asistencial, no cuidar, sino que es que la educación empieza desde los 0 años. Eso para empezar como criterio principal pedagógico del Partido Socialista. Queremos la escolarización temprana y queremos también la escolarización de las escuelas públicas. Y evidentemente nosotros, eso es presupuesto que sale evidentemente del presupuesto. Eso no se crea ni se destruye, como decimos, pero lo movemos hacia allá. Priorizamos ahí.
en el poco margen que tenemos las administraciones locales sí que intentamos priorizar el presupuesto. O sea que realmente esos son hechos concretos que van en una dirección muy concreta que es la escolarización temprana y en este caso las escuelas públicas. Solamente un detalle, ahora que hablamos de la educación infantil también, un detalle. También decía Mirene que se defiende el modelo 06 como un modelo en Getafe. Pues mira, defender el modelo 06 también es reclamar a la Comunidad de Madrid no solamente el que intentase cerrar o quitar el ciclo 3-6. Eso también se hace pidiendo a la Comunidad de Madrid que quite esa falta de adscripción, como había antes, porque eso es otra manera también que pone en una situación muy complicada a las escuelas infantiles municipales 06. Si tú luego, Comunidad de Madrid, no tiene esos centros que había también, vuelvo a decir, hace años, que tenían, digamos, como un cupo o un centro preferente que podía dar la tranquilidad a los padres de que cuando salían con 6 años podían entrar al colegio, pero es que ahora vete a saber dónde pueden ir. Claro, y eso sí que evidentemente es una manera de disuadir. O sea, que potenciar el 06 no solamente son las palabras, sino potenciar el 06 y decirle a la Comunidad de Madrid, o haberle dicho en su momento, en aquel momento también, como vuelvo a decir, es que acabáis de gobernar, decirle que supriman esa falta de adscripción, sino que vuelva a estar como estaba antes. Eso es potenciar el 06 también. Bueno, vamos a ver. Para contestar un poquito con respecto a lo que se había dicho, se hablaba de los planeamientos de nuevos barrios y tal. Bueno, pues si hablamos de planeamientos de nuevos barrios, pues podemos hablar del planeamiento que hizo el Partido Socialista de barrios como Los Molinos, en los cuales ni siquiera estaban hechos los accesos. Se planea un nuevo barrio y ni siquiera existen accesos para poder ir a ese barrio, con lo cual lo que supuso para el gobierno, en este caso del Partido Popular, de realizar la inversión que se tuvo que llevar a cabo para poder para que los vecinos pudieran entrar a sus casas, básicamente eso. La burocracia, es que la burocracia, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú del centro de salud del Rosón es el mejor ejemplo de los problemas burocráticos que ha tenido el centro de salud de Las Margaritas, que en su día que llevaba como 8 años en proceso de construcción y la empresa adjudicataria se declaraba insolvente, con lo cual se tuvo que volver a realizar el procedimiento desde el principio, y así estuvimos prácticamente 8 años. Y esa es la realidad, no se trata ni de una justificación ni de una excusa, es la realidad con la que desgraciadamente nos enfrentamos. Con respecto a lo del tema del profesorado, efectivamente, bueno, pues la ley de racionalización supuso pues un déficit a la hora de llevar a cabo nuevas contrataciones, fundamentalmente pues que en este país nos encontramos un país en bancarrota y se tuvo que tomar determinadas decisiones en las cuales era necesario para la contención del gasto para poder salir adelante. Entre ellos fue la ley de racionalización, efectivamente, que no permitía unas tasas de reposición del profesorado bastante bajas. La realidad es que el año pasado en materia educativa la tasa de reposición que planteaba la ley de racionalización se ha eliminado, con lo cual existe una tasa de reposición del 100%. Entendemos que poco a poco se irán realizando las contrataciones necesarias para efectivamente, y así lo vamos a demandar y así lo vamos a exigir a la Comunidad de Madrid o al Gobierno del Estado, que efectivamente se lleven a cabo todas las reformas legislativas necesarias para garantizar que no se produzca ningún cierre de ninguna aula. Y hablaba de priorización del presupuesto, sí, también el Gobierno municipal debería priorizar el presupuesto en inversiones, cosa que no realizó en las legislaturas pasadas el Partido Socialista, que tenía colegios abandonados, colegios con más de 25 y 30 años de antigüedad, en los cuales efectivamente no se había realizado ningún tipo de inversión por parte del Ayuntamiento de Getafe, ningún tipo de inversión, y que nos supuso en estos 4 años de planificación educativa y de planificación de inversiones, efectivamente realizamos una planificación e invertimos en los colegios del municipio, concretamente en 22 colegios, donde era necesario cosas tan básicas como la remodelación de un baño, como el cambio de un suelo, como el cambio de ventanas porque los niños estaban pasando frío, o el cambio de calderas. Y aquí el Partido Socialista en la legislatura pasada, concretamente la concejala de Educación, se llenaba la boca en hablar del convenio RAN en todos los plenos municipales, dejando la pelota en el tejado de la Comunidad de Madrid, cuando la competencia era del Ayuntamiento de Getafe.
y con esa justificación, con esa excusa, le servía para efectivamente dejar en estado de total abandono los colegios de nuestro municipio. Eso también es priorizar el presupuesto, eso también es invertir en nuestros vecinos e invertir en educación y en este caso en los... Perdóname, hay que ir yo para ir terminando, porque sí que es un tema que me llega por WhatsApp de nuestros oyentes. Quieren saber qué obras va a acometer el Ayuntamiento de mejora de estos colegios públicos de Getafe. Pero antes de pasar a este punto, tenemos pocos minutos para tratarlo, me gustaría resumir vuestras intervenciones con 2 preguntas que me dicen nuestros oyentes que se están haciendo. Y es que en el caso de políticas educativas de Comunidad de Madrid, ¿de qué estamos hablando? ¿De falta de planificación o de una apuesta clara por la privada concertada? Me lo escriben directamente a través de WhatsApp uno de nuestros oyentes. Hablamos de esas obras de mejora de los colegios, Álvaro. Pues en el caso de las obras, vamos a ver, parece que no se hubiese hecho nada en las legislaturas anteriores con el tema del mantenimiento, y el tema del mantenimiento se ha hecho siempre, el mantenimiento de colegios habitual. Bueno, Álvaro, eso es falso. Eso es falso. O sea, 22 colegios... mira, 22... Colegio, ¿no? Falso. O sea, mira, no vamos a... Hombre, pues nos encontramos con colegios. Empezamos nosotros un proceso de planificación de obras y empezamos por los colegios más antiguos, que eran en torno a los 25 o 30 años. Y las deficiencias eran... O sea, es que solamente entrar por la puerta del colegio ya se podían ver, con lo cual las inversiones que se habían realizado por parte del gobierno... Mantenimiento de los centros educativos. Bueno, pues pregúnteselo a la comunidad, pregúnteselo usted a la comunidad educativa a ver cuál era el mantenimiento realizado. El mantenimiento que es a partir de ahora... a la pregunta tuya, Ruth, del tema del mantenimiento, nosotros hemos incrementado el presupuesto de mantenimiento habitual, que venía siendo habitual en estos años, lo hemos incrementado para el mantenimiento de los centros educativos, que digo siempre también para aclarar, es el mantenimiento hasta donde nos compete, porque cuando son obras mayores, evidentemente es la Comunidad de Madrid. El mantenimiento que viene haciendo habitual y que es competencia del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que hemos hecho este año? Este año lo que hemos hecho ha sido reunirnos con los directores de los centros educativos. Lo que hemos hecho ha sido un poco ordenar el proceso. Ordenar el proceso, ¿qué quiero decir? Un poco siguiendo la estela un poco de los presupuestos o la filosofía de los presupuestos participativos llevados a los colegios. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros dimos un plazo con comienzo y final para que los centros educativos nos mandasen sus prioridades. Evidentemente nosotros a los directores les trasladamos que eso tenían que debatirlo también en su centro, porque también nosotros no tenemos que llegar con los tentáculos hasta... Ahí tiene que haber su vida en el centro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ser algo consensuado por el Consejo, entre las AMPAs, entre la propia dirección, y todos los colegios, los 27 colegios, nos han mandado su prioridad, su lista de prioridades de lo que quieren acometer para las obras. Estoy hablando de las obras de verano, que son las obras que se hacen cuando se cierran los colegios. Aunque hay muchas cosas que se hacen sobre la marcha también, cosas que se pueden hacer, se hacen, se han hecho y se van a seguir haciendo, pero yo me refiero a esa planificación para el verano. Eso llegó, se ha pasado, se ha valorado, digo, por eso un poco hereda el tema de los presupuestos participativos, con el presupuesto que tenemos, y prácticamente se va a llegar a un porcentaje, yo diría que casi al 100% de las primeras prioridades de cada colegio, y un montón de segundas prioridades. Digo porque, evidentemente, esta semana precisamente nos volvemos a reunir con los directores otra vez para darles el feedback, de decir, oye, esto fueron vuestras prioridades, este es el presupuesto, esto es lo que ha salido y esto es lo que se va a acometer. Y eso lo han agradecido un montón, lo están agradeciendo un montón, porque además es transparente. Es transparente, me refiero a que ellos lo van a ver qué ha pedido cada colegio, oye, qué ha pedido tal, qué no se puede, qué se puede, pero vuelvo a decir que se va a llegar a un nivel de cumplimiento muy alto, muy alto. Ahora solamente queda planificarlo temporalmente. Eso en ese aspecto. Y luego un apunte. Lo de cuando comentaba Miren el tema de la anterior concejala de Educación, el tema de RAN, es que es así. Es que el programa RAM, ¿qué pasó con el programa RAM? Pero es que nosotros no tuvimos programa RAM, hicimos las inversiones igual y vosotros utilizabais el programa RAM como excusa para no realizar ningún tipo de inversión. No es excusa, aquí estamos hablando, tú mismo lo has comentado. Es así, Carmen Duque lo utilizaba como excusa para no realizar inversiones en los colegios, es así. Yo acabo de hablar ahora mismo de la responsabilidad local. Lo acabo de exponer, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Esa es una responsabilidad local que no se cumplió. Pero ahora yo pregunto, ¿qué pasa con el programa RAM? De remodelación, acondicionamiento y independientemente de lo que haya pasado con el programa RAN, que además nos lo hemos encontrado prácticamente a cero en nuestra legislatura, cosa que en la legislatura donde gobernó el Partido Socialista el programa RAN no estaba a cero, nosotros sí nos lo encontramos prácticamente a cero, a pesar de esa situación entendíamos
es una reivindicación, mira, a pesar de esa situación, a pesar de esa situación, bueno, a pesar de esa está situación, reivindicando la puesta en marcha del programa RAM, porque estamos hablando de colaboración entre administraciones, tiene que soportar siempre la administración local. Sí, todo estamos el peso, de acuerdo. Si podemos exigir a la Comunidad de Madrid el programa RAM, que vamos hablando es reforma, adaptación y mejora de centros educativos. Eso es el programa RAM. Y nosotros somos los primeros que vamos a apoyarles a vosotros y a quien sea para exigir a la Comunidad de Madrid que efectivamente ponga en marcha el programa RAM. Pero no vamos a utilizar como excusa el no existir el programa RAM para no poder realizar las inversiones que nos corresponden como municipio. Le digo yo a usted, a lo mejor usted no se acuerda porque no formaba parte de aquel gobierno, pero le digo yo a usted que puede hacer un repaso de las anteriores legislaturas donde efectivamente puede ver propuestas del Partido Socialista con respecto al programa RAM, utilizándolo como excusa única y exclusivamente para efectivamente no realizar las obras de mejora y acondicionamiento de los centros. Y así nos encontramos que efectivamente unos centros abandonados, nos encontramos los centros abandonados. Las becas, cada vez la comunidad, claro, los ayuntamientos soportan y cada vez van más allá. No nosotros, vuelvo a decir que tenemos ciudades vecinas aquí, Leganés, Fuenlabrada, los esfuerzos tremendos presupuestarios que están haciendo en becas, que son competencia de la Comunidad de Madrid y que lo vamos a seguir haciendo. Pero tenemos que poner sobre la mesa que, claro, a ver si los ayuntamientos estamos haciendo ese esfuerzo porque creemos en la escuela pública y la Comunidad de Madrid. Somos la administración más cercana al ciudadano. Somos la administración más cercana al ciudadano. Y tenemos que Comunidad de Madrid su responsabilidad. Si no te digo que no, pero si por lo que sea, no existen presupuestos de la Comunidad de Madrid, no existen fondos de la Comunidad de Madrid, nuestra obligación como administración más cercana es dotar de infraestructuras y de todo lo que de todo aquello que efectivamente es necesario para el vecino. Y en este caso era imprescindible. No es que fuera necesario, era imprescindible realizar esas obras en los colegios, porque es que estamos hablando de obras que es tan básicas como unos baños, unas ventanas, unas calderas, o sea, obras básicas, fundamentales para que efectivamente los chavales pudieran recibir su educación en un ambiente óptimo y no se había realizado. Álvaro, no se había realizado. Permitidme, era imprescindible y lo sigue siendo, porque todos los ciudadanos de Getafe vemos día a día cómo los colegios a los que van nuestros hijos se han ido deteriorando, como es lógico, con el paso del tiempo, como pasa en nuestras casas. Entonces, lo que yo, ya no como periodista, sino como ciudadana, no entiendo es que la administración siempre vaya a rebufo de lo que está pasando en la vida de los ciudadanos, y es necesario que estos coles de 25 o 30 años, muchos de ellos en Getafe, fundados en el año 78, les den una vuelta. O sea, es que hay que hacerlo. Entonces, hay que hacerlo. ¿Quién tiene que hacerlo? Yo creo que no tiene que ser esa la discusión. El ayuntamiento tiene que, por lo que tú argumentas, la administración más cercana al ciudadano tiene que ser el primero que dé ese paso, pero la Comunidad de Madrid ya está tardando en poner en marcha ese rama al que hacéis mención. Al menos a mí me lo parece así, porque es que esta reivindicación no es solo de los getafenses, es de los mostoleños, de los leganeses, de los vecinos de Parla. O sea, a lo mejor en Parla menos porque son colegios más nuevos, pero todos los municipios más antiguos de la zona sur lo necesitan. Entonces, yo no sé cómo la administración no ha detectado que ese problema está ahí y que hay que acometerlo, y que para eso hay que... Por favor, si me dejáis intervenir... Pero vamos a ver, es que quede claro que el mantenimiento de los colegios, la competencia es del ayuntamiento, no es de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid realiza las obras mayores que puedan producirse en un colegio, pero las obras de mantenimiento y de acondicionamiento son competencia de la comunidad, del ayuntamiento, pero ese no de la Comunidad de Madrid. Ese mantenimiento mínimo a mí me consta que se ha hecho, porque yo lo he visto cuando ha habido que hacer una pequeña reparación de fontanería, cuando yo estudiaba y ahora que estudian mis hijos. Pero es que se necesitan, o sea, al menos los coles que yo he visitado, porque sigo de cerca estos temas, necesitan obras de gran calado, o sea, obras que necesitan una financiación grande y que incluso a lo mejor en 3 meses de verano irían justos para terminarlas, porque hay que cambiar muchísimas cosas. Entonces, no sé, es un tema que quería que trataseis, porque creo que es importante, porque al final se están deteriorando las escuelas públicas porque no se está invirtiendo en ellas. A ver, está claro que la competencia, como bien dice Mirene, de mantenimiento y seguridad también y conservación de los centros educativos es competencia del ayuntamiento, pero sí que es cierto que hay que pedir una ayuda, en este caso una financiación por parte de la Comunidad de Madrid. También es verdad, y lo quiero remarcar aquí, que tanto el presupuesto que tenemos actual aquí en este ayuntamiento para materia de educación como en los anteriores, o sea, no se ha visto incrementado esa partida presupuestaria en educación, que es algo que también habría que hacer para poder destinar también más dinero a este tipo de mantenimiento y conservación de los
nuestros centros. Y para ir terminando, sí que me gustaría destacar que al final son los vecinos los que nos dan lecciones de cómo organizarse. Y tenemos un ejemplo en el Seseño y Benavente, y hablo de él mucho porque lo conozco muy bien. Han sido los vecinos los que han presentado ese proyecto de rehabilitación del centro dentro de presupuestos participativos, viendo que no llega desde otras vías. Entonces, al final vemos que son los vecinos los que están dando ejemplo de cómo hacer las cosas a nuestros representantes públicos. Así que nada, daros las gracias por haber estado hoy con nosotros. He opinado más de lo que me gusta, pero es que es un tema de verdad que me enciende. Así que agradeceros haber estado con nosotros, y a nuestros oyentes decirles que en unos minutos continuaremos repasando la actualidad municipal de Getafe con muchas llamadas y muchas intervenciones hoy. Un saludo y en unos minutos volvemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.